A ver, ahora sí ya lo pueden ver. Ya. Ok. Bueno, esto era lo que les comentaba. Esta se las mandé por separado, la tienen solita. Y esta, en el documento que se llama Manual de Tesis, la tienen, es la presentación oficial. Ahorita les voy a mostrar una donde ya está llena. Aquí los datos que van, bueno, esta, donde dice Centro Educativo Unipem, es así como que el logotipo. Posteriormente viene el nombre de la tesis, el grado que se va a obtener y eh, en qué maestría se está estudiando. Pero esta ya ahorita la vamos a ver. Ustedes entran al manual de tesis y vienen estas opciones para poderse titular. Si ustedes ven, aquí dice maestría en neurociencias. La única opción para titularse en la maestría en neurociencias es una tesis cualitativa. Y entonces aquí dice opción en el proceso de formación. Bueno, lo que se pretende es que sea una tesis cualitativa, la que se realice. Posteriormente vienen todos estos contenidos, viene la tesis cuantitativa, la tesis cualitativa, la publicación de un libro, proyecto social. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de nuestros programas tiene sus opciones para el proceso de formación. Y por eso vienen esas opciones. Entonces, dentro de su proceso de formación, viene lo que es la tesis cualitativa, que es la que ustedes van a estar realizando. Entonces, no sé si alguien de ustedes alcance a ver y que me quisiera ayudar a leer el primer párrafo, compañeros. ¿Quién de ustedes alcanza a leer que me pueda ayudar con el primer párrafo? ¿Usted, maestra Scarlett? A ver, ¿nos puede ayudar con el primer párrafo, por favor? Sí, voy. Dice tesis. La tesis es un trabajo que implica un proceso de investigación en torno a un problema técnico o empírico en el campo de la educación, combinando distintos tipos de fuentes de información, ya sea aportando información nueva o extrayendo información de distintos documentos. Para la investigación, en la tesis se establece una postura y se formulan planteamientos que se eh, pueden tener incidencia en las prácticas educativas. Deberá hacer una aportación a la educación formulando una propuesta que se resuelva una problemática educativa o bien que innove algún planteamiento educativo. Muchísimas gracias, maestro Scarlett. Bueno, era algo de lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué dice que se genera en torno a un problema teórico o empírico? Se habla de un problema empírico cuando es un problema que está en la práctica docente y que yo no conozco mucho de ese problema, pero yo lo tengo presente dentro de mi salón de clases. Vamos a suponer que yo tengo un niño que tiene un proceso de aprendizaje lento, o que tengo un niño que tiene falta de comprensión lectora, o que tengo alumnos que tienen problemas para las fracciones, o que tengo alumnos que tienen dislexia, o que tengo alumnos que tienen disgrafia. Entonces, es un problema empírico, o sea, es un problema que se está dando dentro de mi salón de clases. Aún no lo he investigado, pero es un problema que ahí está. Entonces, por eso dice que es un problema empírico. Cuando estoy hablando de un problema teórico, estoy hablando de un problema teórico cuando yo, dentro de mi curiosidad, no propiamente dentro de mi curiosidad, sino dentro de mi formación, yo quiero estudiar ese problema y quiero ver cómo se está dando dentro de mi grupo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero trabajar algo sobre neurolingüística, o quiero trabajar algo sobre neuropsicología. Es algo ya teórico que yo quiero ponerlo a implementar, cómo se encuentra ese problema dentro de mi salón de clases y poder teorizar con este.
Pero algo importante aquí, que tiene que ser del campo educativo, que tenga que ver algo con en el campo en el cual yo me estoy desenvolviendo, pero que tenga relación con la educación. Aquí habla que la tesis expone una idea y ya habla de hipótesis o supuesto. Yo les decía la clase pasada que hipótesis se habla en la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa le llamamos supuesto. La hipótesis o supuesto es una afirmación que yo tengo como investigador y que a través del proceso de investigación voy a dar cuenta si la hipótesis o el supuesto que yo tenía si era lo que se pensaba o no. Por ejemplo, la clase pasada yo les ponía el problema de la educación socioemocional de los docentes. Y en el supuesto investigativo hablaba sobre que si un docente tiene una buena educación socioemocional y hace un buen manejo de este tipo de educación, bueno, pues va a ser un maestro que va a estar motivado, que va a generar curiosidad, va a ser un maestro que no le va a generar tanto estrés su trabajo y por lo tanto su labor va a ser buena y no va a generar va a tener una mejor enseñanza. Ese es el supuesto. Eso es lo que yo creo como investigador, que si eso pasa con el maestro, bueno, pues entonces va a dar esos resultados. Pero ¿quién me va a decir si sí son esos resultados o no? Bueno, pues el mismo proceso de investigación, que luego se retoma el supuesto en las conclusiones, donde se dice, bueno, es que el supuesto en un inicio era y al momento de realizar el proceso de investigación y de aplicar mi propuesta de intervención, bueno, nos dimos cuenta, se percató que va más allá de lo que marcaba el supuesto o no se llega tanto, solamente se llega a esto y se dice el por qué. Entonces, por eso la tesis expone la idea, expone la hipótesis y la demuestra o en un determinado momento, ¿por qué no? Decir, ¿saben qué? Lo que se planteaba en el supuesto, pues no era. La elaboración de la tesis, como yo les mencionaba, puede ser individual o puede ser en equipo. Aquí dice que máximo 3, pero Centro Educativo UNIPEM ahorita nos está dando la oportunidad de que se hagan equipos de 5, pero lo que nos marca el manual, bueno, que sean 3 y que se esté trabajando con el manual de estilo APA. Entonces ustedes abren el manual y en un primer momento nos aparece la tesis cuantitativa, vienen sus apartados y después de la tesis cuantitativa, viene la tesis cualitativa, que es la que a nosotros en este momento nos interesa conocer. Bueno, la tesis cualitativa, déjenme llego, está compuesta por 5 capítulos. En el capítulo 1 vamos a ver lo que se le denomina, déjenme llego, aquí está tesis cualitativa. Y vienen las páginas preliminares, así se le conoce a estas páginas. Y aquí vienen los datos que debe de incluir la portada, la que les mencioné en un inicio. Y bien, tiene que tener el nombre de la institución, en este caso ya lo tiene y tiene el escudo, eso ya lo tiene la portada. Se le agrega el título de la tesis, el grado que se aspira, el nombre completo del autor, lugar y fecha. Esto es lo que aparece en la parte de la portada de la tesis. Y después estos mismos datos aparecen en la portadilla, o sea, viene la tesis y después viene otra hoja. Adentro ustedes abren la tesis y adentro viene una hoja igual que la de la portada por fuera de la tesis.
Viene un apartado de dedicatorias y viene un apartado de agradecimiento. Aquí el apartado de dedicatorias generalmente se le hace a la familia. Generalmente se le hace a la familia, algunos mencionan a Dios, etcétera. Y en el apartado de los agradecimientos mencionan, aquí le agradecen a alguien en especial, aquí sí se puede agregar algún asesor de tesis o algún maestro que hayan tenido durante su proceso de formación, etcétera. Posteriormente viene el resumen, que en su momento lo vamos a platicar, que generalmente aparece en 3 idiomas, que es el español, el inglés es por fuerza y ya después generalmente el que se les pide después es el francés. Aparece esta parte del resumen en tres idiomas. Aparece el índice general, una lista de tablas y figuras que eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos lo del estilo APA, cómo se hace esta lista de tablas y figuras y cómo las deben de ir resguardando junto con los apéndices para que después no se haga se les complique esta parte. La introducción, generalmente la introducción siempre se hace ya cuando tenemos avanzado un poquito el trabajo para poder tener los elementos para poderla redactar. Y aparece el capitulado. Yo les decía, el capítulo 1 se llama construcción del objeto de estudio. En el capítulo 1, bueno, aquí aparece con minúsculas, pero capítulo 1 es un título de primer orden y esta palabra debe de aparecer en mayúscula. Entonces debe de aparecer capítulo 1 en mayúsculas y después minúsculas, mayúsculas, construcción del objeto de estudio. Por ejemplo, miren, aquí aparece un error. ¿Por qué? Porque la C está correcta, es con mayúscula. Pero después la D, la O, la D y la E deben de aparecer en mayúsculas. Es un título de segundo orden y debe de aparecer mayúsculas, minúsculas. Y estos son los apartados que integran el capítulo 1. Antecedentes del problema, preguntas iniciales de la investigación, problematización, enunciado del problema, delimitación del problema, conceptualización del problema, propósito de la investigación, justificación y estado del arte. Para esto, yo les voy a mandar una estructura de tesis. Esa estructura viene en todos los apartados, no en este orden, pero vienen todos los apartados y enfrente dice qué debe de contener cada uno, porque si ustedes ven ahorita en el manual no dice en antecedentes del problema qué poner, en preguntas iniciales de investigación qué hacer. Esa estructura de tesis estuvo trabajando con los asesores de investigación para poderles facilitar el proceso a los estudiantes. El capítulo 2 se llama contextualización y aquí aparecen estos apartados: contexto internacional del problema, contexto nacional del problema, contexto estatal del problema, contexto local e institucional del problema y contexto áulico del problema. El capítulo 3 se llama marco teórico y ahí se habla sobre todos los aspectos del marco teórico, todas las teorías, las teorías y los elementos de las categorías y subcategorías que se van a estar trabajando en el documento. En el capítulo 4 se trabaja la parte de la metodología, que es la conceptualización de metodología, participantes, categorías y subcategorías de análisis, supuesto de investigación, perspectiva metodológica, paradigma de investigación y método de investigación, etapas, instrumentos y técnicas. El capítulo 5 es el diagnóstico, que nosotros trabajamos lo que es el diagnóstico psicopedagógico, el capítulo 5, y aparece un capítulo, aquí aparece como capítulo 5, pero es el capítulo 6 porque aquí se trabaja lo que es la propuesta y el seguimiento y la aplicación de resultados. Aquí también tiene un error, aquí debe de aparecer capítulo 6 y las conclusiones y sugerencias.
Posteriormente viene los apartados finales, que son las referencias bibliográficas y los apéndices, que en un momento dado se llamaban anexos. Los anexos son los apéndices. Todos estos apartados, de hecho, la próxima clase les voy a explicar de aquí de los apéndices hacia abajo cómo se va a estar trabajando con esta parte para que también nos estén resguardando y que no les vaya a pasar como a veces nos pasa a muchos y trabajamos luego de más porque tenemos desordenados toda esa parte de los apéndices y ya después cuando yo les pido o su asesor de tesis les pide que los empiecen a codificar, ya no saben cómo hacerlo porque los tienen todos revueltos o en diferentes, sí, o sea, en diferentes carpetas o los tienen desorganizados. También eso les voy a enseñar a hacer desde el primer momento para que no sufran con eso. Porque una de las complicaciones que luego tienen nuestros estudiantes ya luego ya no es el contenido, sino organizarlo. Ya tienen todo, pero no saben cómo organizarlo y cómo irlo colocando en la tesis. Y entonces toda esa parte, si se les explica a ustedes desde un inicio, pues les facilitamos muchísimo, muchísimo esta parte. Entonces, lo que vamos a estar trabajando el mes de enero es esta parte, el capítulo 1, que son los antecedentes del problema, preguntas iniciales de investigación, problematización, enunciado del problema, delimitación del problema, conceptualización del problema, propósito de la investigación, justificación y estado del arte. Esto es lo que van a estar trabajando ustedes este mes. Cada capítulo tiene aproximadamente una extensión de 20 cuartillas. Tiene una extensión de 20 cuartillas cada capítulo. Y cada capítulo debe de tener por lo menos 10 citas, mínimo 10 citas cortas y debe de tener por lo menos unas 5 o 6 citas largas de preferencia para poder estar validando lo que es el documento. En maestría se les pide menos citas que en licenciatura porque lo que se pretende en maestría es que ustedes empiecen con el proceso de teorización, es decir, que empiecen a leer y que ustedes sean los que ustedes sean los que redacten las ideas, no solamente que se esté, por ejemplo, en licenciatura, sí se les permite que pongan varias citas, ponen la cita y abajo lo único que hacen es comentarla. Y eso se hace en licenciatura, pero ya en maestría ya no. O sea, ya en maestría tienen que leer y tienen que empezar a redactar desde sus propias percepciones y concepciones y aprendizajes y desde lo que ustedes estén leyendo. Entonces, es una de las grandes diferencias entre el documento de licenciatura y ya los documentos de maestría. Ya no les platico entonces el de doctorado, que es lo que se empieza ya a estar realizando. Entonces, les voy a compartir el otro documento que les estaba diciendo, donde se empezó a trabajar con los asesores de tesis y que para facilitarles a los alumnos se les, se les se realizó con los compañeros de investigación y nos ha dado muy buenos resultados porque nuestros alumnos se van a esa estructura de tesis y entonces empiezan ellos a realizar su documento. Les comparto enseguida. También les voy a compartir el documento, no se preocupen. A ver si ahorita ya lo empiezan a ver. Ya se está proyectando, ¿ya lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, este es el que les digo que se hizo con los compañeros. Miren, aquí, si ustedes ven, viene, por ejemplo, la parte preliminar, viene lo que es la portada y la portadilla, y aquí viene un ejemplo de cómo se llena de cómo se llena el documento. Miren, aquí dice doctorado en ciencias de la educación. En el caso de ustedes va a decir
maestría en neurociencias de la educación. Aquí dice la opción que es tesis, viene el nombre de la tesis. Aquí viene para obtener el grado de maestro en ciencias de la educación. En el caso de ustedes diría para obtener el grado en maestro en neurociencias de la educación, presenta y aparece su nombre. Aquí hay algo muy singular. Se ordena en relación a los apellidos. Por ejemplo, si hay 3 de ustedes y uno se apellida Aldama, el otro se apellida Ruiz y el otro se apellida, no sé, se me ocurre, se apellida Vera, entonces va a ir primero el que se apellida Aldama, después el que se apellida Ruiz y después el que se apellida Vera. Eso es independientemente de la inicial de su nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que se llama Susana Aldama. Aunque su nombre empiece con S, su apellido empieza con A. Entonces ella iría primero. Quien va a trabajar de manera individual, pues ahí no hay ningún problema. Aquí en directora de tesis, bueno, en este caso, ahorita pues estoy yo como responsable de ustedes. Aquí aparece lo que es el epígrafe y aquí aparecen las características del epígrafe, las características de la dedicatoria, de los agradecimientos, del resumen, de las tablas de contenido, de la introducción. Y aquí viene el capítulo 1. Si ustedes ven, aquí aparece con nomenclatura, pero ya ustedes en la tesis cualitativa no les pedimos que coloquen 1.1, 1.1, 1.1.1.1. No, ya no, ya nada más se pone, incluso aquí es en número romano, capítulo 1, y ya nada más va antecedente del problema. Y aquí se escribe qué es lo que, y aquí se describe, si ustedes lo ven, aquí describe qué es lo que ustedes deben describir en el antecedente del problema. ¿Qué es el antecedente del problema y qué es lo que pueden incorporar en él? Luego, en las preguntas iniciales, igual, aquí dice cómo realizar las preguntas iniciales, qué es una pregunta principal, qué es una pregunta secundaria. Posteriormente, esta parte, yo aquí le hice una anotación, dice supuesto investigativo. Esta parte no va en el capítulo 1. Este del supuesto investigativo va en la tesis cualitativa, va en el capítulo 4. Aquí viene lo que es la problematización, eso sí va en el capítulo 1. Viene lo que es el enunciado del problema, viene lo que es la delimitación, la conceptualización y alcance del problema, los propósitos de investigación y no viene este apartado, también va categorías y subcategorías, va en lo metodológico, esto no viene en el capítulo 1.